Que habíamos estado trabajando se llama Fe basada en hechos de poder, y estamos trabajando con 1 Corintios capítulo 2 verso 5, donde el apóstol Pablo escribe que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Una forma clara como podemos tener éxito entre unir nuestra realidad y poder ver la mano de un Dios de poder en esa realidad es que la fe esté basada en hechos. O sea, definitivamente hay por ahí un teólogo que dice algo que a mí me gusta mucho. Dice que mucha gente cree, pero no tiene bases. O sea, cree porque le dijeron que creyera y van detrás de algo y hasta lo defienden, pero no saben realmente si es lo correcto, si no es lo correcto, si está basado. O sea, no hay un esqueleto realmente de una construcción de doctrina cristiana. Entonces, eso es tan mal como aquel que tiene mucha teología, mucha doctrina, pero no tiene el poder de Dios. Porque entonces el Evangelio toma un tamiz como de histórico. O sea, algo que pasó, algo que fue muy lindo, y empieza a caer en una parte de un evangelio filosófico. ¿Qué quiero decir con esto? Usted sabe que hay muchas frases, muchas enseñanzas de los grandes filósofos en el mundo que traen bendición, o sea, son cosas reales. Pero ¿qué sucede? Que empieza a verse a Jesús y empieza a verse a Dios solo como una filosofía. Entonces la gente dice: qué bonito que dijo, ámense los unos a los otros, qué bonito que dijo, pero se vuelve una filosofía. Entonces ambas cosas, un evangelio sin esqueleto o un evangelio solo en sabiduría, no es lo que produce resultados en nuestra vida. ¿Me entiende la diferencia de esto? Y toda la escritura, vimos varios testimonios de los escritores de la palabra, habla de testimonios de quién lo vivió y quién lo vio en ese momento. Incluso el apóstol Pablo nos dice en una escritura que cuando Jesús fue arrebatado al cielo, había más de 500 personas viendo aquel hecho, y dice: y todavía muchos de ellos viven. Y así nos dice Juan, por ejemplo, Jesús hizo muchas cosas que no quedaron escritas porque no había lugar para poner tanto, pero lo que quedó escrito es para que nosotros creamos. O sea, cuando usted lee muchas de las cosas de las obras del Señor en la palabra, es para alimentar nuestra fe. O sea, saber que si Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea, Jesús puede calmar el día de hoy cualquier tempestad en nuestras vidas. ¿Me entiende cuál es la relación de lo que queremos? Y habíamos hablado ya la semana anterior de ese pasaje precisamente, y hablábamos también que evangelistas como Juan dicen: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. O sea, era gente que estaba dando testimonio vivencial de su fe. O sea, hoy esta semana tuve oportunidad de ver una cosa que me llamó la atención. Hay una cosa en el cerebro, era un estudio sobre cómo a veces queremos ver lo que no es, y le encontramos forma. Por ejemplo, hay una nube y decimos: ese parece caballo, o a mí desaparece una caja. O sea, como que asocia nuestro cerebro, y eso nos lleva, ahí lo comentaban, a crear mucha superstición. Entonces aparece por ahí una cortadura en un árbol y dicen que es la Virgen, y ya llegan y le ponen veladoras, o sea, ese tipo de situaciones que devienen precisamente de que no hay un testimonio vivo de un Dios vivo. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, el tema de los milagros, del poder de Dios en la vida del cristiano, es un diario vivir, si aprendemos a convivir con ese poder de Dios, porque Dios está vivo. La palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, y si lo que fue escrito, que Jesús sanó al leproso, sanó al ciego, calmó la tempestad, le dio de comer a la multitud, estos pasajes dicen fueron escritos para que nosotros creamos. O sea, creamos ¿qué? Creamos en un Dios de poder,
Creamos en un Señor que tiene autoridad sobre todas las cosas, alguien que lo puedo trasladar de la vida, de lo que yo estoy pasando, de mi necesidad, de mi situación, y emparmarlo con el Dios vivo y esperar y creer que Él va a hacer en mi vida, con mi problema, lo mismo que libró a Pedro, lo mismo que libró a Juan, lo mismo que multiplicó los panes. Eso es, por eso dice el apóstol Pablo: no quiero que vuestra fe esté fundada en sabiduría nada más, sino en hechos de poder. ¿Me entiende cuál es el punto? Y leemos, por ejemplo, estudiamos un pasaje, vemos que Jesús sana a un leproso, etcétera, pero lo vemos como algo, como que estuviéramos viendo una película, una situación que se dio allá en la antigüedad, que ya pasó cuando Jesús estuvo aquí. Pero si tenemos una necesidad el día de hoy y aquí, ya lo divorciamos, ya la gente. Por eso, por ejemplo, hay un país que es el país que tiene más de una religión en el mundo, o sea, un país donde hay mucha concentración de esa religión, y es el primer país que tiene más brujería que cualquier otro. ¿Por qué? Porque la gente puede ir a la iglesia y hacer un culto, pero el Dios que están buscando no le resuelve el problema y el brujo sí. Entonces, en la mañana van a la iglesia y en la tarde van a buscar al brujo. ¿Me entiende el punto de eso? Ahora, siguiendo con ello, habíamos visto en esos hechos de poder, primero, que la gente aprendió a ver el poder en la vida de Jesús. Dice en Lucas 4 que a ponerse el sol les traían enfermos, poniendo las manos los sanaba, muchos salían demonios dando gritos. O sea, venir a un encuentro con Jesús era un encuentro emocionante. Imagínense la gente, tal vez alguien venía por curiosidad y se quedaba. ¿Por qué? Porque creían que había poder. Cuenta un evangelista muy famoso, T.L. Osborne, que estaban haciendo una campaña muy grande en la India, y que de repente, cuando empezaron a ministrar, se empezó a acercar un hombre paralítico y venía arrastrándose en el suelo, y agarró la tarima y la tocó, y el Señor lo sanó. O sea, que llegó hasta la tarima, puso la mano y el Señor lo levantó. Y toda la gente estaba cayendo el poder del Espíritu Santo. Toda la gente se emocionó de ver a aquel hombre levantarse. Era un cojo de nacimiento y no tenía quien por él, se andaba arrastrando. Y le llegan y le preguntan y le dice: ¿quién te trajo? Cuando el hombre está dando testimonio, y dice: no me trajo nadie. Yo oí que iba a haber una campaña y hace 4 días salí en mi casa arrastrándome para poder llegar a tiempo acá. Bueno, hermano, ¿qué esperabas yo? ¿A qué venía? ¿Venía a ver música bonita y flores y luces? ¿O venía a buscar el poder de Dios? ¿Qué era lo que esperaba? ¿Por qué arrastrarse tanto tiempo? Pero le digo, hoy en día la gente va a una reunión y no espera, no está esperando nada. Y ojalá le guste la música y ojalá esté bueno el mensaje, porque si no, hasta regresa bravo. Es cierto. No, y no estuvo bien la alabanza. Ay, es que había mucha gente, es que mucho calor. No me gustó el mensaje, no lo entendí. O sea, ¿a qué estamos yendo a buscar al Señor, hermano? ¿Para ver la gloria de Dios? ¿Para sentir el poder de Dios? ¿O estamos yendo ya como vamos al cine a ver una buena película? Ese es el problema, ¿me entiende el punto de eso? Y por eso Pablo dice: yo no quiero que su fe se base en sabiduría, sino se base en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos dicen todos en los evangelios? Hemos puesto en orden las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. O sea, aquella gente se movía en un ambiente donde el poder de Dios estaba ahí. Los mismos sacerdotes de la época, los fariseos, venían a ver a Jesús, les llamaba la atención. Y déjenme decirle, hay una cosa interesante. Muchas veces Jesús estaba a más de 100 kilómetros y aquí la gente caminaba esos 100 kilómetros para venir a encontrar a Jesús. Hay un pasaje donde dice que estaba Jesús sanando, estaba el poder de Dios con él. Y habían venido de Jerusalén los escribas y los fariseos. Pero cuando usted ve el lugar donde estos
se llevó a cabo, estamos hablando de 150 kilómetros de Jerusalén. Y en ese tiempo no era subirse al carro y estar ahí en 2 horas. O sea que aquella gente viajaba para ver aquello. ¿Por qué? Porque no era normal que el poder de Dios se manifestara en una forma así. Por eso le decía, al mismo Nicodemo se le acercó a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Hermano, la pregunta esta mañana es: ¿estamos creyendo en un Jesús de poder? ¿Estamos creyendo en un Jesús de señales? ¿Puede usted venir y encontrar alivio, encontrar respuesta? ¿Puede usted realmente decir: voy a ir a la iglesia porque tengo una cita con el Señor? ¿Entiende el punto de eso? Y esta gente convivió con él. El mismo apóstol Juan nos dice: si todo esto se hubiera escrito, pero se escribió lo que se escribió para que crean. O sea, que ellos trasladaron lo que pudieron de esto para que nosotros creamos. Y dice que creyendo en Él tengamos salvación. ¿Me entiende la diferencia de esto? Ahora, veamos esto. Habíamos visto primero el tema de la pesca milagrosa, donde habíamos visto una frase muy importante, donde Pedro hacía a un lado todo su fracaso, su experiencia, y le dice a Jesús: mas en tu palabra echaré la red. Amén. Esa fe es una fe que cambia las circunstancias. Cuando no nos basamos en lo que le pasó a A o B, o que ya lo traté y no pude, sino nos basamos en que Jesús nos está diciendo. Amén. Usted sabe cuál fue el resultado, lo estudiamos la semana anterior. El otro tema que vimos fue el de la tormenta. No hay cosa que le cree más temor al hombre por naturaleza, porque es parte del instinto de conservación, no es pecado. Pero algo que nos crea es el temor. Temor a muchas situaciones. Armando es un caso que a mí me ha contado cuando estaban metidos en la montaña y estaban en puro. O sea, mire, no ha de ser fácil eso ahí. O sea, es natural que haya miedo. No digamos, a veces, no sé si alguna vez le agarró una tormenta en el campo, pero es horrible porque usted sabe que el rayo puede venir de donde sea. O sea, o una tormenta, una turbulencia en un avión, en un barco. O sea, son situaciones que producen miedo y es natural. ¿Me entiende? Bueno, pues los discípulos pasaron por una experiencia de estas, donde se había desencadenado, dice Lucas 8:22 en adelante, una gran tormenta, y se anegaban y peligraban. O sea, eran hombres expertos en navegar, se habían criado en el lago de Nazaret, ese era su oficio, pero sabían reconocer que se les había salido de control aquel momento. Ya no podían hacer más de lo que podían hacer, pero se olvidaron de algo, que llevaban a Jesús. Hay un mensaje usted sabe que la iglesia más grande del mundo está en Corea. Un hermano que se llama Paul Yoki Cho. Este hermano tiene una prédica que a mí la oí hace muchísimos años en Estados Unidos, y a mí me bendijo tremendo. Y habla precisamente de eso. Habla de que muchas veces en la vida pasamos la tormenta y estamos haciendo todo lo que podemos, estamos asustados que ya se va a hundir el barco, etc. Y nos olvidamos que llevamos a Jesús en nuestra vida. Cuando le fueron a despertar, le dijeron: Señor, no tienes cuidado de nosotros, nos vamos a morir. Y Jesús les contestó: ¿dónde está vuestra fe? Fíjense qué tremenda situación. O sea, si yo tengo a Jesús y afuera y en mi situación y en mi entorno hay peligro, hay problema, hay tormenta, hay escasez, todo, lo único que me puede conectar a Jesús con esa situación es la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces, la pregunta de Jesús es una pregunta a nuestra vida en medio del problema y la tormenta. Lo que pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿Entiende el punto? ¿Dónde está tu fe? Por eso Pablo dice: vuestra fe tiene que estar fundada ¿en qué? En el poder de Dios. Amén. Ese es el punto de esto. Y estudiábamos que simplemente se levantó y paró los vientos y las aguas, y ellos se maravillaron, decían: ¿quién es este que tiene poder
Pero hermano, fíjese nuestra mente chiquita. Estaban sorprendidos de ver a Jesús parado en la barca, diciéndole: cállate a la tormenta, a los rayos, al mar, a todo. Pero no se pusieron a pensar que el que estaba ahí parado reprendiendo la tormenta hizo los cielos y la tierra. Imagínense el tamaño de una cosa. ¿Qué será más grande, hermano? ¿Hacer los cielos y la tierra o calmar la tempestad? Ahora, Jesús se manifestó en situaciones para nosotros increíbles. Están echando las redes, están tratando de pescar, no hay nada, y de repente viene aquello que se hundía la barca de tantos peces y tuvieron que llegar los otros a llenar la otra barca también. ¿Qué hizo la diferencia de aquella multitud de peces con la escasez? El haber confiado en lo que Jesús les dijo. ¿Entiende el punto de esto? Hay una conexión. Lo que quiere la palabra en estos pasajes no es que suspiremos por lo que pasó hace 2000 años, es que aprendamos y creamos que el mismo Jesús que le dio de comer a la multitud, ¿será que puede suplir mi mesa? ¿Entiende el punto, hermano? Sigamos viendo otro caso. Dice Lucas capítulo 9, verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron a la gente: despide a la gente que vaya a las aldeas y campos y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ahora, hermanos, seamos honestos. No es un consejo muy normal, muy racional. Es normal. Mire, hay más de 1000 gentes aquí. O sea, ya es tarde. Han estado aquí. Lo normal es: mira, Señor, despídelos y que busquen en las aldeas a dónde ir a comer y a dormir. ¿Era normal o no era normal? Ahora, la respuesta de Jesús, verso 3. Y Jesús les dice: dadles vosotros de comer. ¿Ya se dio cuenta de eso? Hermano, no eran 5 gentes, no eran 20, no eran 100, no eran 1000. Eran más de 5000, sin contar mujeres y niños. O sea que estamos hablando de una multitud de 15, 20,000 personas. Y la respuesta de Jesús es: denle ustedes de comer. O sea, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque aquí está Jesús y aquí está la necesidad. ¿Qué era lo que necesitaban conectar? ¿Qué? ¿Se acuerda el ejemplo que pusimos hoy hace 8 o hace 15? Ahí está el tomacorriente y tiene electricidad. En el momento que yo agarro el cañón, la cámara, el teclado, lo que sea, y lo conecto, va a empezar a funcionar, porque va a fluir la energía hacia el aparato. Lo que hacemos con la fe es conectarnos con Dios. En ese momento, lo que usted hace cuando pone su confianza, su fe en el poder de Dios, lo que está haciendo es poniendo el switch. ¿Ya me entiende? O sea, están hundiéndose y Jesús se levanta y no dice: ¡qué tormentón! No, les dice: ¿y dónde está su fe? En otras palabras, señores, lo único que necesitan es conectar ahí. Si aquí estoy yo. Ahora, aquí viene y les va a dar la misma lección con otra situación. Mira, Señor, ya es tarde, la multitud es muy grande, manda a los que se van a las cosas. No, ustedes deben de comer. Y miren las respuestas, hermano, porque es normal. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. O sea, ¿será que usted puede darle comer a 5,000 con 5 panes y 2 peces? Ni que le dé una miga a cada uno. Pero todo esto es matemática y aritmética humana. Pero para Dios será imposible. ¿Qué sucedió? La alternativa que presentan, la primera es: a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. O sea, lo que tenemos no alcanza. Podemos ir a comprar,
este. Eran como 5,000 hombres. Aquí hay un elemento en el pasaje de Lucas que escogí para esto. No hay ciertos detalles que nos presenta Juan en lo que se llama pasaje paralelo, o sea, la misma historia. Pero hay un elemento. Primero, pensemos, dejémoslo en 15,000 personas. O sea, la esposa y un niño nada más. Pero nos estamos quedando cortos. Ahora, hermano, primero, hoy en día, si yo le digo ahorita, hermano, necesitamos alimentar a 15,000 personas, ¿habrá alguna panadería que le diga no tenga pena, yo tengo suficiente para eso? No, vamos a tener que ir a buscar 10 panaderías. Segundo, ¿qué transporte vamos a usar? O sea, darle de comer a 15,000 personas, lo puedo ir a traer en el baúl del carro. O sea, piensen eso. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta darle de comer a 15,000 personas? O sea, desde el punto de vista de nuestra lógica, de nuestra limitación, aquello era descabellado, era imposible. Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para una multitud de ese tamaño? Ahora, solo que vayamos a comprar. Pero ahí viene la pregunta: ¿y con qué plata? ¿Y quién lo va a traer? ¿Cuántas carretas de bueyes vamos a necesitar? ¿Y qué panadería en aquella época nos va a dar tantos panes y peces para una cantidad de gente de ese tamaño? En otras palabras, mi amado, para poder basar nuestra fe en el poder, tenemos que aprender que las matemáticas de Dios no son mis matemáticas. ¿Entiende esto? Vino una época de hambre y carestía, había venido una tremenda sequía, y llega un profeta de Dios con una mujer y le dice: hazme una torta. Y la mujer le contesta: bueno, estaba recogiendo unos leños, íbamos a hacer una torta conmigo para comérnosla conmigo y después dejarnos morir. Ya no había nada, ya no había nada. Aquel hombre le dice: dame comer en medio de esa situación. Y la comida no le faltó a aquella mujer en más de 3 años que hubieron de problema. ¿Entiende el punto? Viene otra y le dice: Señor, mi esposo murió y se quiere llevar a mis hijos de esclavos porque no había pagado una deuda. Le dice: a ver, tráeme, tienes un cántaro, una olla con aceite. No, solo tenemos 2, 3, pues ve y pídele a las vecinas. Y empiezan con aquella ollita de aceite, que era todo lo que tenía aquella mujer. Empiezan a llenar ollas y ollas y ollas y ollas y ollas y ollas, hasta que termina y le dice: ya no hay más ollas. No, ya no hay. Bueno, pues ahora ve y vende eso y sal de tu problema y come todo lo que quede. Ese es Dios. ¿Me entiende, mi amado? Ese es Dios. Y para nuestra cabeza, para nuestra matemática, eso no cuadra. ¿Cómo le va a dar de comer con 5 panes y 2 peces a 15,000, 20,000 personas? ¿De dónde van a sacar para irlas a traer? Cuando no queremos creerle a Dios, mi amado, excusas sobran. No tengo con qué, no tengo dónde lo vendan, no me alcanza. ¿Es cierto, no? Y mire, le voy a dar un ejemplo maravilloso. Estuvimos más de 22 años en la radio en Guatemala y en otros países también. Y empezábamos a alcanzar gente, hasta había reportes de México, etcétera. Estábamos en la televisión, incluso en Perú. Pero déjeme decirle, cuando se abrió la puerta de internet, dígame, ¿dónde que alguien tenga una conexión con internet puede vernos el día de hoy? ¿Habrá algún lugar en el mundo donde digan: no, mire, aquí si no se puede? Mira, les tengo una señal de internet, nos va a ver. O sea, Jesús dijo, el Señor dijo que iba a llenar toda la tierra de su palabra. Es lo que está haciendo, hermano. ¿Me entiende? El punto es: ahora, ¿qué sucedió? Los hizo sentar en grupos, y tomando los 5 panes y peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y se lo dio a los discípulos. Yo siempre he dicho esto en este pasaje, mi amado,
Jesús no le dio de comer a la gente. ¿Quién le dio de comer a la gente? Los discípulos. Amén. O sea, los mismos panes y peces que tenía, los bendijo y se los dio ¿a quién? A los discípulos. Ahora, hermano, mamá, ¿no te gustaría recibir un panito de esos? Y que te digan, ese pan le va a dar de comer a 20,000 gentes. ¿Por qué? Era el mismo pan. La palabra no dice que cuando él oró empezaron a llover panes y peces. No, se los entregó. Pero aquí hay otro mensaje, mi amado. ¿Cuándo empezó la gente a recibir y recibir y recibir y recibir? Cuando empezaron a dar, cuando empezaron a compartir. El cristianismo está creciendo en nuestros países y nos gozamos de ello, pero nos impactando. ¿Por qué? Decía un pastor y me gustó: la gente compra pero no vende. Recibimos la bendición de Dios, pero no se la damos a nadie. ¿Entiende el punto de esto? Entonces, cuando ellos tomaron ese pan bendito de las manos del Señor y se lo dieron a alguien, ese alguien lo recibió y le pasó al otro y el otro al otro y el otro al otro, al punto que se saciaron todos y todavía sobraron 12 cestas de pan. O sea que ese es un mensaje de Dios, hermano. Hasta sobró. Ahora, eso es lo que Jesús quería que entendieran. Y eso es lo que Pablo dice: no quiero que su fe esté basada en sabiduría. Es importante la doctrina, la teología, etcétera, por supuesto, pero quiero que su fe esté fundamentada en el poder de Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Hay un pasaje más adelante donde Jesús se vuelve a ver en una situación igual, está en Mateo, solo que ahí eran por lo menos ya 1,000 menos, eran 4,000. Son dos pasajes distintos. Y Jesús les vuelve a preguntar y no aprendieron la lección. Le vuelven a decir otra vez: ¿y qué vamos a hacer? O sea, a veces Dios nos lleva de experiencia en experiencia y no estamos absorbiendo qué es el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Veamos otro caso. Juan 6:16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Acuérdense que está hablando del mar de Genesaret, que es un lago. Y entrando en una barca iban cruzando hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos, y se empezaba a levantar en el mar un gran viento que soplaba. O sea, no era una tormenta, pero estaba soplando el viento. Cuando habían remado 25-30 estadios, son varios kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahí ves, van en medio del lago, es un lago grande, están las olas ya meras picadas, y de repente viene caminando encima de las olas. Eso era normal, hermano. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Qué quería dejarles en su corazón? Lo que quería enseñarles: yo soy el Señor de las tormentas, el Señor de los panes, el Señor de los resucitados, el Señor de los que echa fuera los demonios, el Señor sobre la enfermedad, el Señor sobre los peces. Lo que quería que emprendieran era que para Él no hay nada imposible. ¿Entiende el punto? O sea, hay momentos, ¿quién se va a imaginar? Me imagino que alguno de ellos se recordó de aquella tormenta y tal vez le dijo a los otros discípulos: muchachos, pero hoy no viene Jesús con nosotros, nos va a llevar en el río. ¿Es cierto, no? Mire, hoy sí, aquel día pues ahí estaba y mire, ya vieron lo que hizo, pero hoy ¿qué vamos a hacer? No está. Y de repente les aparece caminando. ¿Para qué? Las cosas que se escribieron, ¿para qué se escribieron, hermano? Para que creamos. ¿Entiendes? Puede, en medio de la situación, de la oscuridad, donde no miras puertas, no miras soluciones, donde no miras
a las circunstancias no le mira salida, puedes esperar que aparezca por ahí Jesús sobrenaturalmente y venga a tu vida. Ese es el mensaje de esto. Amén. O sea, no crea que Jesús caminó en el agua para chilerear, era para que aprendiera. Señores, yo estoy con ustedes. Y hermano, miren, hay algo que sé en mi oración todas las noches. Le digo gracias, Señor, porque tú dijiste: no los dejaré ni los desampararé nunca. Puedo yo esperar cada día que termina, que ese día Jesús sigue conmigo, Jesús está en mi vida. No importa, a veces tal vez hay momentos y situaciones donde como humanos nos afligimos, como humanos reaccionamos emocionalmente, pero lo que nunca debemos perder es que Jesús siempre está con nosotros. ¿Entiende el punto? Por eso, mi hermano, con 3 años y medio de ver la gloria de Dios, muertos resucitados, leprosos sanados, ciegos que vieron, de haber visto la tormenta calmada, los panes multiplicados, todo aquello, 3 años, imagínense qué training de gente. Y el apóstol Juan nos dice: y se escribieron estas para que crean. Pero si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. O sea, todos los días eran días de ver milagros. ¿Era cierto o no es cierto, hermano? Ese era para ellos, caminar con Jesús todos los días, hermano, en los mínimos detalles. Pasa Jesús y ve una higuera y la revisa y no tiene nada, y le dice: no es más fruto. Cuando regresan ya se secó. Todos los días tenían ejemplos. Ahora, cuando tenían que creer lo más grande, que les dijo: nadie me quita mi vida sino yo la pongo, no lo creyeron. Cuando les vinieron a decir: está vivo Jesús, no creyeron. ¿Me entienden? No creyeron. O sea, el clímax era que entendieran que era el Señor de la vida y la muerte. Por eso dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A ese punto llegó. Y vamos a ver eso ahorita. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. ¿Se acuerda que se murió Lázaro? Y era una cueva y tenía una piedra encima. Y Jesús les dijo: quiten la piedra. Hermano, a Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Y dice la palabra que se quedó ahí varios días. O sea, ¿qué hace usted si le vienen a decir que alguien, un pariente, tiene un problema ahorita? Dice: ah, sí, dígale que llego, pues. O sale corriendo ahorita. Jesús le dijo. Y cuando decidió regresar, les dijo. Fíjense bien, lea los primeros versículos de Juan capítulo 11. Les dijo: y me alegro, porque le dijeron: mira, ya se murió. Y les dice: y me alegro de no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que ustedes crean. Hermano, qué tremendo. Por eso le digo, a veces no entendemos las cosas del Señor. O sea, me alegro de no haber estado ahí para que crean. ¿Por qué? Porque ellos ya creían que podía darle vida a un muerto que se acaba de morir, pero no uno en 4 días, hermano. Y esto lo hizo, el atraso no es otra cosa que aprenda que es el Señor de la vida y la muerte. Amén. ¿Qué sucedió? Llega enfrente de la tumba y les dice: quiten la piedra. Inmediatamente la hermana Marta le dice: Señor, ya hiede, es de 4 días. O sea, ya saben lo que va a salir de ahí. ¿Para qué vamos a quitar la piedra? Y Jesús le dijo: oiga, otra vez, ¿cuál es lo que une un muerto de 4 días y Jesús aquí? ¿Qué es lo que va a conectar a ellos? Oiga, Jesús le ha dicho: no te he dicho que si crees. O sea, ¿cuál es esa conexión, hermano? No te he dicho que si crees. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo: al que cree, todas las cosas le son posibles? Amén. Él no hizo
excepción, no dijo a Pablo y a Pedro porque creen. No, él dijo al que cree. Hermano, yo le pregunto, ¿usted cree? Pero cuando le digo cree, es cree. Hizo la conexión. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, que el problema no es el muerto, no es que tiene 4 días. El problema es que no crees. Las hermanas lo salieron a encontrar y ¿qué le dijeron? Ay, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. O sea, creían que lo podía sanar. Sí, pero muerto, se acabó. Ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo iban los discípulos de Maús de regreso para su casa? Tristes, platicando de todo lo que había pasado en Jerusalén. Y cuando Jesús les pregunta, ¿qué? Le dicen, tú lo sabes de Jesús que fue. Y nosotros creíamos que Él era el que había de venir. Pero ahora ya pasaron varios días. Lo mataron, pues. Se les acabó. ¿Entiende el punto? ¿Y qué hizo Jesús? Tardos, insensatos de corazón. ¿Para qué? Para creer. ¿Me entiende? ¿Dónde está la llave del poder, hermano? Es lo que nosotros creemos. Y claro, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estos son pasajes que los escribieron. ¿Para qué otra vez? Para que nosotros creamos. Amén. Eso es para que, dígame algo, hermano. ¿Puede usted esperar que Jesús haga lo mismo que está en los evangelios, pero lo haga hoy en tu vida, en este domingo? ¿O ya no? Mucha gente dice, no, ya se fue al cielo. Él dijo, estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Y que yo sepa, ahí me cuenta cuando se acaba el mundo. Porque entonces ya no va a estar Él con nosotros, sino nosotros con Él, que es diferente. Ahora, veamos qué pasó. ¿Qué significa entonces quitar la piedra, hermano? ¿Cuántas piedras en nuestra vida evitan que la voz de Dios le hable al problema? Eso es lo que quiero que noten. Porque Jesús no entró, quitaron la piedra, ¿y qué fue lo que usó? ¿Qué usó Dios para crear los cielos y la tierra? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y fue así, y dijo Dios, y fue así. Lean Génesis 1. Amén. Aquí, ¿qué fue lo que hizo? Lázaro, ven fuera. ¿Entiendes? No entró a traer. Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Y sabe usted por qué le dijo Lázaro? Porque si solo dice ven fuera, se le levantan todos los muertos del cementerio, hermano. Era el poder del que hizo los cielos y la tierra que estaba hablando. Amén. Ahora, si no quitaban la piedra, Lázaro iba a escuchar la voz del Señor en ese momento. No. Hay muchas situaciones en nuestra vida donde nosotros somos los que no quitamos la piedra, hermano. Y déjeme decirle algo otra vez. Yo sé que suena tragalenguas. ¿Podían ellos quitar la piedra o no? Sí. ¿Podían ellos levantar al muerto? No. Haz tú lo que tú puedes hacer, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Ya vimos este tema. Lo hemos hablado muchas veces. Mucha gente no ve el poder de Dios, que no se conecta. Imagínense que vengan los hermanos y me digan, fíjense, hermano, que el cañón no enciende. Y vengo yo, ¿qué le pasaría? Y eso veo que no está conectado. Mi hermano, pero es que primero lo tiene que conectar. Muchas veces le decimos al Señor, es que no me funciona. Y es cuando pregunta, ¿dónde está tu fe? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todo eso es cuando te dice, hijo, se te olvidó conectar conmigo, con el poder de Dios. Aquella mujer de flujo de sangre decía dentro de sí, si tan solo le tocare, suficiente, no más. Ni siquiera necesito que ore por mí o que me toque, solo necesito tener un contacto. ¿Entiende esto, mi amado? Sabía que lo que necesitaba era conectarse. Y dice Jesús que se paró y dijo, ¿quién me está empujando? Y le dijeron, pero si la multitud está aquí, ¿quién? Tú preguntas, ¿quién? No, es que salió poder. ¿Qué pasa cuando usted conecta en la electricidad que sale de ahí, hermano? Poder. Y tóquenlo con una
cucharita y lo va a aventar por allá. ¿Sí o no? A mi papá se dedicaba a eso. Le voló 2 dedos. Un mal trabajo, una mala toque de lo que no debía, con alta tensión. O sea, el poder de Dios está en nuestra vida, hermano. Jesús es el mismo. Lo que necesitamos es dejar que fluya en nuestra vida. ¿Cómo? Creyendo. ¿Entiende el punto de esto? Creyendo. ¿Qué sucedió? Quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Te doy gracias a ti, la gloria es tuya, para que cuando yo llame a Lázaro y se levante, la gente crea. ¿Entiende el punto, hermano? Por eso dice Pablo que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Eso era basar la fe en el poder de Dios, hermano. Imagínense, se levanta aquel ahí todo amarrado y viene para afuera porque se entrapujaban como momias, y Jesús les da otra instrucción: desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué? Porque yo ya hice lo que ustedes no pueden hacer, pero no voy a hacer lo que ustedes pueden hacer. Ese es el trabajo de preparar al otro y sacarlo de una vez. Ya tiene vida. Amén. Sigamos bien. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y rostro. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Veamos otro pasaje más. Estamos viendo y entendiendo, mi amada. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea que los discípulos sabían que iba a pasar lo que iba a pasar y que iba a resucitar, ¿o no lo sabían, hermano? Se los había dicho. ¿Cuál fue la reacción cuando capturaron a Jesús? Se está cumpliendo la palabra, ya viene la redención. No, salieron corriendo a esconderse y tenían miedo. Y cuando les fueron a decir resucitó, no creyeron. Léanlo, ahí está. No creyeron. O sea, ¿cuál era el problema? ¿Era la información o era creer en el poder de Dios? Mucha gente tiene suficiente información de la Biblia, hermano. Ha oído muchos pasajes, ha oído muchos mensajes, pero no les hace cosquillas. ¿Por qué? Porque no tienen fe para aprovechar la palabra que les han dado. Amén. ¿Me entiende el punto de esto? Si ellos sabían, Jesús se los dijo claro: me van a escarnecer, me van a escupir, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Ya se los había dicho, no se los había dicho. Yo no podía decir cómo no nos dijo. Estaban ellos reunidos, contentos, hoy resucita Jesús. O estaban llenos de miedo, a puerta cerrada, y otros iban de regreso para su casa. No creían. O sea que el problema no es información, el problema es fe. ¿Fe en qué? Para esto escribimos lo que pasó. ¿Para qué? Para que ustedes crean. ¿Para qué predicamos a la gente? ¿Para qué vamos por internet y por todos lados? Para que la gente crea. ¿Entiende el punto de esto, mi amado? Ese es el objetivo. Ahora veamos otro. Capítulo 24, verso 25. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos de Maús? Lucas 24. Insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. O sea que todo lo que venía escrito se cumplió en la vida de Jesús, y los que escribieron de la experiencia con Jesús, todo eso es ¿para qué? Para que nosotros creamos. ¿Qué pasó con ellos? Estaban los profetas.
Jesús se los había dicho, pero el problema es que no creían. Una persona que sabe toda la información, pero no lo cree, es un insensato y tardo de corazón para creer. ¿Me entienden? Y por eso la gente está yendo a una iglesia, está practicando algún tipo de religión, no está yendo a buscar al brujo de la boca del monte. ¿Me entienden? Porque ese Jesús que sacó a pasear no le hace clic con su necesidad. ¿Me entienden? Y es más fácil ir a ponerle veladoras a un arbolito porque salió una figurita ahí que se raspó y creer en eso, que creer en un Jesús de poder. ¿Entiende la diferencia de esto, mi amado? Esas son las paradojas del mundo en que vivimos. Colosenses 2:13 al 15. Esto es bien importante, le voy a decir por qué. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. Por favor, corríjame. Mi Biblia dice todos los pecados. ¿La suya dice así? ¿O dice algunos? ¿O dice siempre y cuando? ¿O dice perdonándoos todos los pecados? ¿Entiendes? ¿Qué hace la gente? ¿Por qué la gente le ofrece a Dios las rodillas y un montón de cosas para que los perdone? Aquí dice que ya me perdonó juntamente con Él todos los pecados. Por eso el libro de Hebreos dice: ya recibiendo este perdón, no hay ofrenda que darle a Dios. ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios por mis pecados, hermano? ¿Será que faltó algo en esa cruz hace 2000 años? Y oiga lo que dice: nos perdonó los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria. O sea que el diablo tenía ahí, mira, aquí te tengo la listita, ¿eh? Tú hiciste esto y esto y esto, ¿eh? Derechito al infierno conmigo. Pero ¿qué dice aquí que hizo cuando nos perdonó? Anuló el acta. Y dice: quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que agarró tu acta, la mía, la de todos, y la clavó en la cruz cuando Él estaba ahí. O sea que el diablo iba a reclamar documento cancelado. Cuando usted hace un préstamo en un banco y firma un pagaré, el día que usted paga, le devuelven el pagaré con un sello cancelado. ¿Qué pasa si el día de mañana llega al banco otra vez con ese pagaré? Mire usted, le vengo a cobrar otra vez. Disculpe, pero ya está pagado. ¿Ya me entiende el punto? Cuando usted tiene una hipoteca, saca una escritura donde levantan la hipoteca y está pagado. ¿Me entiende? ¿Es suyo o no es suyo? Yo te pregunto, mi amado, el perdón, la redención, la misericordia ya nos fueron dadas, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra? La quitó de en medio, la acta, y la clavó ¿dónde? En la cruz. Y oiga lo que pasó. Estaba Jesús muriendo en la cruz, las mujeres llorando, los discípulos asustados, los fariseos burlándose. Pero ¿qué estaba pasando en lo espiritual? Oiga, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Tendrá poder el diablo sobre tu vida? ¿Tendrá deudas que cobrarte? Amén. Por eso, cuando al cristiano le quieren hacer brujerías y cosas, lo que se van a sacar es que les vuelva sobre su cabeza. ¿Me entiende el punto? No te va a cobrar deudas si tú sabes que fueron pagadas. Aquí ese es el poder de Dios. Poder para perdonar, para redimir. Poder para despojar del poder al enemigo. ¿Se acuerda? Eso hay muchos pasajes en la palabra. Y voy a terminar con este pasaje. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién era el que tenía el reino de la muerte? El diablo. ¿Lo sigue teniendo? No. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Entiende? ¿Quién le arrebató al diablo? ¿Quién lo despojó de la autoridad del imperio de la muerte? Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Entiende esas verdades, mi hermano? Cuando se nos va un ser querido nos duele. Emocionalmente tenemos un duelo, pero deben pasar encima de ello y saber, hermano, saber que hay victoria aún sobre la muerte. El día que murió mi madre, a mí nunca se me va a olvidar. Yo no sabía que se había puesto grave, no me habían avisado. Estaba leyendo la Biblia en la terraza de mi casa y leí un salmo donde dice la palabra: yo soy el Dios tuyo, aún más allá de la muerte. Yo lo leí y dije: qué rara esta escritura para hoy. Al rato entró la llamada que mi madre estaba grave y murió a las 2 horas. Y yo, esa palabra me quedó, mire, hasta adentro. La lloré, fue una pérdida, era mi madre, pero me aferro a esa palabra. Él es mi Dios aún más allá de la muerte. Y el día que enterraron a mi mamá pasó algo interesante. Un hermano iba a llegar a predicar y no llegó, se atrasó y tuve que predicar yo. Y Dios me dio una lección. Con el féretro de mi madre ahí, tuve que predicar. ¿Por qué estáis tristes? Si creéis que Jesús resucitó, traerá juntamente con Él a los que murieron, dice 1 Tesalonicenses 4. ¿Entiende el punto de esto, mi amado? Dios no es que nos quiera hacer un robot sin sentimientos. Lo que quiere es que la fe vaya por encima de la situación y las circunstancias. Amén. Esto es al diablo. Y verso 15, la consecuencia de que le quitó el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mucha gente todavía hoy, y a veces cristianos, es lo más triste, dicen es que todo tiene arreglo, hermano, menos la muerte. ¿La muerte no tiene arreglo? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Tiene o no tiene? Ayer cabal mirábamos unas fotos ahí viejitas donde estaba mi papá, mi mamá. Mi papá murió hace 40 años, pero le digo una cosa: mi padre dejó unas palabras que nunca se me van a olvidar. No me voy a levantar de aquí, yo ya me voy con el Señor, pero mis hijos van a venir y van a servir al Señor. Y se murió. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Recordemos nada más, le vuelvo a leer esto para terminar: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es necesaria la base, el esqueleto, la estructura, el andamiaje de la palabra, por supuesto que sí. Debemos saber en lo que creemos y qué es lo que creemos y entenderlo, pero que no sea letra muerta en nuestra vida, sino que sirva para que entendamos que el Señor está vivo y está contigo para siempre. Vamos a orar esta mañana.